defensores del cripto y criptonautas de la descentralización. Bitcoin sigue en pie, pero el campo de batalla ha cambiado. Los ETF están devorando entradas como nunca, 6.600 millones de dólares en 12 días, y algo se está cocinando en el criptoespacio profundo, pero no todos lo están viendo. Entonces, esto parece una locura institucional, pero te voy a mostrar por qué tiene todo el sentido del mundo, porque mientras tú y yo analizamos velas, los grandes se están acumulando en silencio. Por lo cual BTC en los 107.000 dólares y Jack Dorsey entra al S&P 500 y se abre una pregunta que duele: ¿estamos ganando terreno, o perdiendo el alma de Bitcoin? Esto es más que mercado, es una fase de guerra cripto. Y además, si no entendemos la narrativa detrás del precio, nos quedamos fuera de la jugada real. ETF al rojo vivo, 6.600 millones de dólares en solo 12 días, esto que estás a punto de ver parece una exageración, pero te aseguro que está pasando en tiempo real. Así que prepara el oído y las orejas porque te van a arder. Se encendió la maquinaria institucional. En solo 12 días, los ETF de Bitcoin al contado acumularon 6.600 millones de dólares. Sí, escuchaste bien. Mientras tanto, un tsunami silencioso de capital que está empujando a BTC hacia un nuevo campo de batalla. Los ETF son ahora la vía de entrada preferida de los grandes jugadores institucionales, y su volumen está siendo un indicador adelantado de un ciclo alcista brut. Mientras algunos siguen esperando la confirmación técnica, las ballenas ya están dentro, firmando sus contratos con BlackRock en la sombra. ¿Los ETF están traicionando el alma de Bitcoin? Me di cuenta de una contradicción tan brutal, que no podía ignorarla. Y tal vez tú tampoco deberías. Presta atención: la filosofía original de Bitcoin nació para liberarnos del sistema bancario tradicional, para que la custodia fuera nuestra, no de los fondos ni los gobiernos. Entonces ahora, estos ETF, que no te entregan tus claves privadas, están ganando terreno. ¿Es esto un progreso, o un retroceso disfrazado? Puedes tener exposición al precio, sí, pero sin tus llaves, no es tu libertad. Es una ilusión con ticker. Aquí es donde nace una táctica silenciosa del sistema. Te dan acceso, pero te quitan el control. Jack Dorsey y Block entran al S&P 500. Esto es revelador, no es cualquier empresa. Y no es cualquier hombre. Esto redefine lo que entendemos por criptoadopción masiva. Por lo tanto, Block Inc., la empresa de Jack Dorsey, uno de los defensores más vocales del Bitcoin autocustodiado, entra al S&P 500 y sus acciones se disparan un más 9% en After Hours. Esto no es solo un logro financiero. Es una señal de que la resistencia entra en el corazón del sistema. Además, lo que empezó como una trinchera de desarrolladores ahora pisa las salas doradas de Wall Street, pero no con traje. Con código y soberanía. Crypto Week marca el inicio de algo más grande. Lo estaban mostrando frente a nuestros ojos, pero parecía solo otra semana más, hasta que conecté las piezas, y aquí está la madre del cordero de esta semanal llamada Crypto Week. Ha desatado una tormenta de movimientos estratégicos, acumulación institucional, validación en bolsa, tensiones regulatorias y adopción silenciosa. No es casualidad, es una reconfiguración en toda regla del poder en tiempo real. Por lo tanto, esto no es una tendencia, es un patrón que se repite cada ciclo, pero esta vez, con más tensión, más capital y más juego geopolítico detrás. Entonces, si todo esto suena enorme, es porque lo es. Pero si no entendemos la batalla ideológica que se libra dentro de cada vela, entonces solo veremos el precio, no el plan. Y ahora las cripto más fiables del sector descentralizado. Bitcoin, 118.216 dólares, Bitcoin sigue firme por encima de 118 dólares K, claramente dominando en el campo institucional. Soporte clave, 117 dólares K, nivel donde los compradores históricos han frenado la presión. Resistencia crítica, alrededor de 120 dólares K, $123 K, límite donde el momentum institucional podría frenarse,
Busca este punto clave. Si $117K se rompe, podríamos ver un deslizamiento a $110K, pero si aguanta, la ruta hacia $134K podría estar abierta. Bitcoin está en una encrucijada institucional. $117K, $123K marca si rompemos o retrocedemos fuerte. Ethereum, $3.555, ETH está consolidando entre $3.500 y $3.600, manteniendo fuerza tras el rally americano. Zona soporte, $3.500, $3.550, nivel donde los operadores se reagrupan. Resistencia inmediata, $3.600, $3.620, niveles superiores en $3.680, $3.700 que podrían activar un nuevo impulso. TradingView, ETH está en modo sigiloso. Si rompe $3.600 con buen volumen, podríamos apuntar directo a $3.700. Si no, corre hacia $3.450, $3.500. Ethereum consolida con fuerza, resistencia en $3.600 y mira hacia la ruptura alt season. XRP, $3.40, XRP mantiene el pulso por encima de los $3.30 menos 3,35 soporte relevante, $3.30, muchas ballenas están comprando esa zona. Resistencia. $3,63 cualquier catalizador, especialmente legal, puede disparar esta subida. XRP puede explotar en cualquier momento. Si $3.30 aguanta, las ballenas podrían empujar a $3.60 en minutos. Solana, Sol $176.40, Sol sigue al alza tras recuperar impulso de red y volumen, soporte sólido. $175, $176, nivel de acumulación histórica. Resistencia próxima, $180 menos 185, romperla podría abrir camino a $200. Sol está coqueteando con romper $180. Si lo logra, podríamos estar viendo el inicio de un rally alt season. Dogecoin, 2.428 centavos, DOGE sigue vibrando en la zona de memes con notable atención comunitaria. Soporte, 24 centavos base donde el hype retorna, resistencia en vista, 0, 255,26 centavos, zona donde un nuevo rally de memes podría activarse. DOGE está en modo pre-rally, si retoma 0, 255, la comunidad podría empujarlo hacia 27 centavos, 28 centavos. XRP, Sol y DOGE, cada uno con su nicho y zonas clave, listos para potenciales explosiones en fase alcista. Campo de batalla cripto, mientras el precio sube. La guerra por el control ya está en marcha. La entrada de Jack Dorsey's block al S&P 500 no es solo una noticia financiera, es un golpe directo al sistema tradicional desde el corazón de Silicon Valley. Por lo cual significa que el capital institucional ya no le teme al cambio. Lo lidera. Y mientras tanto, al otro lado del tablero, el FMI y el Gafi intensifican su presión para regular con mano de hierro. Además, su narrativa es la estabilidad. Pero tú y yo sabemos lo que eso significa: control del relato, maquillaje regulatorio y censura incluida. Están reescribiendo las reglas mientras nosotros construimos una nueva red. Entonces el caso de Bullish, intentando cotizar como BLSH en la bolsa de Nueva York, no es solo una IPO. Es la infiltración de criptoempresas en la maquinaria bursátil clásica. Una verdadera reconfiguración del poder desde dentro. ¿Y el objetivo final? Dominar el sistema desde el sistema. Así que todo esto sucede mientras países soberanos como Bután, El Salvador o incluso movimientos silenciosos en Asia acumulan BTC en la sombra. Una ventana de acumulación institucional se ha abierto, y los que lo entienden ya están dentro. Esto no es una moda, es una batalla silenciosa por la soberanía monetaria. Cada movimiento regulador, cada entrada institucional, cada narrativa oficial, está revelando una verdad incómoda. Estamos en la fase 2 de la guerra cripto, y los que sobrevivan este campo minado
serán los dueños del nuevo juego. Y si llegaste hasta aquí, amigo, ya perteneces a la legión de criptonautas de la descentralización satoshimaniaca del cripto. Escoja esto porque puede subir o caer, los ETFs pueden entrar o salir, las instituciones pueden jugar a favor o en contra. Pero hay una cosa que sigue firme, esta es una revolución de conciencia financiera. Me puse a revisar los ciclos anteriores, y me di cuenta de algo que nadie está hablando. Mientras tanto, cada gran repunte ha venido precedido por miedo, caos y acumulación silenciosa. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Entonces, ahora que el poder tradicional está empezando a adoptar el lenguaje cripto, debemos preguntarnos, ¿están uniéndose a nosotros, o están intentando redibujar el juego desde dentro? Yo llamo a este momento, el punto de quiebre narrativo. Un instante donde los que entienden actúan, y los que dudan simplemente se quedan mirando desde afuera. Así que hazte esta pregunta simple, pero potente: ¿voy a ser espectador, o protagonista del nuevo orden financiero? La estrategia de esto es sencilla. Mientras ellos distraen con titulares, tú afilas tu plan, acumulas, aprendes y avanzas. Porque el verdadero ciclo alcista no empieza cuando BTC rompe los $120K. Por lo tanto, todo empieza cuando tú decides no vender tu visión por miedo. Nos vemos en la batalla, maniáticos del criptoespacio. Pero recuerda algo importante, el juego ya empezó, solo que no a todos les avisaron. Y recuerda, esto no es solo un mercado, es un campo de batalla silencioso. Entonces, arquitectos del mundo cripto, hasta aquí el día de hoy. En la descripción, ahí tienes enlaces clave para reforzar tu estrategia, explorar herramientas y unirte a esta resistencia cripto que no para de crecer. Suscríbete, activa la campana y que el algoritmo no decida por ti. Porque en esta conquista por el dinero, cada vela es una señal y cada día una batalla más. Nos vemos en la próxima misión. Hasta que caiga el sistema, o lo reescribamos desde dentro.